El tema de hoy es personalidad. Voy a leer un poquito y luego intervienen todos. Ustedes deben escuchar o decir que alguien no tiene personalidad o que alguien la tiene o que es interesante su personalidad o que es rara la personalidad. Todas estas expresiones denotan formas de entender la personalidad utilizadas en la vida cotidiana. Pero hay que tener en cuenta que todos los seres humanos tenemos una personalidad que nos distingue a unos de otros. Por lo tanto, es incorrecto deducir que la timidez o la inseguridad son sinónimos de falta de personalidad, ya que estas son precisamente características de ciertos tipos de personalidad. La personalidad es única en cada ser humano, si bien tiene muchos rasgos en común con otros seres humanos. Ella expresa las características o formas de ser de una persona en tanto diferente de todas las demás, ya que es la síntesis de la forma más habitual de conducirse física, psicológica y socialmente en distintas circunstancias en la vida de cada uno. El concepto de personalidad fue cambiando a través del tiempo. Se debe a Alport Gordon en 1961, un minucioso estudioso sobre el origen y la evolución de ese término, el concepto de personalidad que vamos a tratar hoy. Originalmente se denomina persona a la máscara teatral usada en el drama griego. Luego fue adoptada por actores romanos a través de la expresión latina personare, sonar a través de, cuyo término hace referencia a la amplia zona de máscara o quizás a un tubo que tenía adentro para proyectar la voz del actor. La palabra fue adquiriendo, después de una serie de nuevas acepciones, pasando del plano de lo concreto a lo abstracto. Distintas formas, distintas definiciones, digamos. Los psicólogos en general han desarrollado numerosas definiciones del término, de las cuales Alport menciona aproximadamente 50 de ellas, las cuales integra en una sola que luego desglosa y analiza y es la que vamos a ver hoy. Bueno, yo les voy a dar el concepto de personalidad. Lo que quiero que ustedes tengan en claro es que cada uno tiene su personalidad y que yo en este momento no estoy viendo las personalidades de ustedes, estoy viendo las conductas de ustedes. A través de vuestras conductas yo puedo llegar a inferir qué tipo de personalidad tienen. El término conducta, bueno, será tratado en otros años si nos volvemos a encontrar, ¿eh? Pero hoy les quería traer el término de personalidad. ¿Cómo la define Alport finalmente? Dice que personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al medio. Ahora vamos a ir término por término. No sé si ustedes me quieren hacer alguna pregunta hasta ahora. Yo quería preguntar el nombre del autor que dijiste recién para anotarlo, no lo entendí bien. Dale, yo te digo, te lo deletreo. A, Elie, P, O, R, T.
Gordon es el nombre. Alport. Gracias. De lo que leímos, ¿algún comentario o empezamos a desglosar este concepto? ¿Está bien? Bueno, dice que personalidad es la organización. Tengan en cuenta, para pensar en organización, el concepto de estructura, donde el todo es más que la suma de las partes. Ese todo actúa interrelacionando los distintos componentes de la personalidad. Son diferentes aspectos organizados, interactuantes. Pueden pensar en una desorganización, que sería lo contrario a organización, y ahí en la desorganización tendríamos la patología o la enfermedad, que también vamos a ir al final de estas ideas, vamos a ir a un poquito a enfermedades mentales para que ustedes tengan alguna idea. Bueno, de organización, ¿quieren comentar algo o vamos a dinámica? ¿Se entiende lo que es organización? Sí. Dinámica. Dinámica significa en movimiento. Siempre que piensen al ser humano lo piensan como proceso, como movimiento. Nada es estático. Nunca tenemos una personalidad acabada. Siempre puede haber aprendizajes, desaprendizajes y cambios. En la personalidad coexisten aspectos cognitivos, afectivos e interaccionales. El intelecto y el afecto no se excluyen, sino que aparecen como dos niveles de experiencia que coexisten. La personalidad tiene distintos componentes, conformando una unidad funcional que es individual. ¿Quedó bien lo que es organización? ¿Quedó bien lo que es dinámica? ¿Se entendió? Sí, seguimos. En el interior del individuo, esto viene a lo que les decía yo al comienzo del tema. La personalidad no es algo que yo pueda observar como observador externo, ¿de acuerdo? Yo no estoy viendo 18 personalidades acá. Estoy viendo conductas de esas personalidades. A través de vuestras conductas yo puedo decir, tiene una personalidad así o asá, pero no las estoy viendo directamente. Por eso la definición dice en el interior del individuo. Están el bagaje biológico, las necesidades, los afectos, los pensamientos, el temperamento, las actitudes. La personalidad se manifiesta a través de la conducta. Bueno, y nunca observamos directamente, sino que la inferimos. ¿Está bien en el interior del individuo? Bien. Sistemas psicofísicos. Sistema es un conjunto de factores que están en el interior del individuo. No solamente lo físico, sino lo que conocemos como la realidad psíquica, subjetiva, interna. Esto lo hemos trabajado en varias clases anteriores. Este mundo interno que tenemos nosotros, ¿sí? Psicofísico. No es solamente cuando yo hablo de algo personal, algo físico, ni algo exclusivamente psíquico, sino que es una interacción. En los seres humanos es imposible separar lo biológico de lo psicológico. Es imposible, si me duele la cabeza, que no esté malhumorado o que no esté disgustado.
aunque no nos demos cuenta, siempre nuestras conductas son una expresión psicofísica. Esto es muy interesante porque en realidad ustedes ven algunas cuestiones donde la gente se centra en, les dice, es un problema físico. A ver, es un dolor físico el que tengo, ¿no es cierto? Bueno, pero pensá cuándo te va apareciendo, por qué aparece, y la gente dice, no, pero bueno, no tiene nada que ver cuando me aparece. No, somos un todo, ¿sí? Psico, físico, social, y para algunos espiritual también, para otros este plano sale, así que, pero psico, físico y social, esto lo tenemos que tener en un todo, ¿sí? Ajustes únicos, dice la, sí, Martín, vos estás queriendo hacer alguna pregunta que ahí apareció en el chat. ¿Querés cuestionarla, Martín? Adelante. No, era un mensaje para vos nada más. Ah, bien, perdón. Bien. Bueno, estábamos entonces, quedaba un ajuste único. ¿Esto qué significa de ajuste único? Bueno, único, original, personal, creativo. Cada uno se adaptará a sus circunstancias según una única y exclusiva manera de ser, según su historia, sus objetivos, sus características psicofísicas, sus costumbres, el momento del que se trata. Siempre la conducta es única e irrepetible, adecuada al aquí y a la hora de cada momento particular. Bueno, y al medio, vamos a decirlo ya antes de cualquier intervención, al medio, toda esa interioridad interactúa con el medio a través de la actividad, de la comunicación y básicamente de nuestro tema fundamental de los cursos, que son los vínculos. Bueno, quisiera saber si me quieren hacer algún comentario sobre esta idea de lo que es la personalidad. Después vamos a ir a las partes que forman la personalidad y ahí se van a ubicar un poquitito más. Pero ¿se entendió como concepto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Marta. Sí, Marta, adelante. O sea que la personalidad son muchos factores los que intervienen para que se realice cierta personalidad, ¿verdad? Sociales o emocionales, de familia. Sí. O sea, la personalidad es algo que se va conformando a lo largo del tiempo. Tiene sentido en el aquí y el ahora también. Nunca es un producto totalmente terminado en el sentido, por ejemplo, y esto nos viene muy bien a todos nosotros por la edad que tenemos, en esta cuestión que hemos dicho, en tantos otros temas, tenemos la posibilidad de aprender, la posibilidad de un cambio, la posibilidad de un cuestionamiento, la posibilidad de no tener la omnipotencia de pensar que mi idea es la idea que tiene que prevalecer en algún momento, cuando estoy en un grupo, por ejemplo, o este tipo de cuestiones. Pensar que sabemos todo, claro. En realidad, esto de que la personalidad no es un producto acabado, está muy bueno de pensar, porque es pensarlo al ser humano. Mi marido tiene una frase que siempre la doy en clase, que la vida es una película y no es una foto. Y bueno, y viene muy bien para personalidad, ¿no?
Es decir, tenemos dos posibilidades en la vida: quedarnos en fotos estáticas y pensar que esas fotos también, por ejemplo, la gente que vive añorando la época pasada, bueno, también tiene como estructura de personalidad esta cuestión, ¿no? Pero, digamos, quedarnos en el pasado, quedarnos en la foto. Entonces esto, en términos generales, no nos hace bien. La personalidad es algo que tiene un dinamismo, tiene un proceso y es como una película. Por supuesto que habrá características, ya vas a ver cuando después entremos a los subsistemas que forman la personalidad, donde hay características que están como muy arraigadas y muy enquistadas en cada uno, y también son, pero generalmente puede haber un intercambio, a ver, ¿no? Esto que nos decía un profesor en clase, podemos cambiar hasta el último instante antes de morir, pensando que nos podemos morir de muy viejitos, y entonces me parece interesante este concepto, ¿no? No sé, Marta, si te respondí. Marta. ¿No? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Marta, adelante, habilitate el micrófono, Marta Morales. Sí, gracias, Marta. No, que cuando uno va a buscar un trabajo, le piden el psicofísico. Sí. Eso es para ver, bueno, físicamente cómo se encuentra la persona, pero aparte la actitud que toma frente a ese trabajo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Lo que pasa es que estas pruebas, lamentablemente, los psicólogos sabemos que son pruebas como muy, como te digo, transitorias, si bien saltaría en un psicofísico lo más gordo, es decir, una problemática muy, muy significativa. Claro, puede salvar de algo muy gordo, pero bueno, ese pequeño análisis, pequeña entrevista, no sé si en este grupo conté yo que hacía, estaba en la selección de chicos que viajaban a Jacksonville, no sé si lo conté por aquí. No. Claro, pero este año se me ha complicado porque tengo 3 grupos, así que por ahí van a escuchar algo repetido. No, resulta que vieron el intercambio Bahía Blanca-Jacksonville, que se hacía todos los años, hasta el año pasado. Bueno, este año por supuesto que no. A mí me tocó la parte psicológica, entonces yo tenía más o menos por año unos 50 chicos en consultorio, a los cuales veía 1 hora. Y tenía que hacer un informe psicológico de cada chico. Y me esforzaba muchísimo, tomaba algún dibujo, saben que nosotros trabajamos con algunas pruebas proyectivas, también Eso los psicólogos. Mucho no lo entendí, lo de las figuras, que te muestran, te la van pasando así muy rápido y a ver qué es lo que ves. Nunca lo entendí ese sistema. Bueno, ahí te voy a dividir. Termino con lo de Jacksonville y te voy a dividir en algo que te va a ubicar. Bueno, entonces yo los tenía 1 hora y tenía que determinar, ayudar. En mi parte era psicológica, por supuesto los veía un médico, por supuesto tenían otros perfiles, se pedía al colegio un informe, ¿sí? Entonces era su comportamiento como alumno, pero en esa hora les puedo asegurar yo tenía que hacer magia para poder interpretar a cada chiquito. Tenía bastante cancha porque lo hice muchísimos años, como 20 años, entonces realmente lograba aspectos interesantes, les hacía unas preguntas básicas y bueno, y a partir de ahí me manejaba para un informe, pero es muy complicado. En realidad, si alguno tiene asistencia psicológica,
sabe cómo es un proceso, y es un proceso largo, el conocimiento que hace un psicólogo de su paciente, ¿no? Son procesos largos generalmente, y son procesos, ¿por qué son largos? Porque al día siguiente la persona tiene precisamente este dinamismo y esta posibilidad de cambio. Y porque están en conflicto es estar viviendo, no es que porque vayan al psicólogo no vayan, se les van a ir los conflictos, ¿sí? Por ahí los van a empezar a resolver un poquito más o mejor, o a comprenderse un poquito mejor. Bueno, eso desde el lado de esos pequeños psicofísicos que mandan a hacer y que en realidad se puede advertir muy poco de la persona, les quiero decir, desde el punto de vista psicológico. Es una pequeña queja para los psicofísicos. Y lo que Marta Morales pregunta, la proyección en términos psicoanalíticos, se explico qué es lo que significa. Proyectar es poner afuera conflictos, ansiedades, motivaciones personales, que a veces ni yo mismo sé que las tengo. Para esto quiero que ustedes piensen en 3 características del aparato psíquico, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Se los explico muy rapidito. El consciente es esto, es el aquí y el ahora de todos nosotros. Lo preconsciente es, por ejemplo, si ustedes me están atendiendo todos a mí, están en clase, lo preconsciente es que yo les diga, bueno, ¿qué hicieron hoy al mediodía? Sí, más o menos están todos normales, que no sé si es así. Sí. Todo el mundo se va a acordar qué hizo hoy al mediodía, ¿sí? Eso sería lo preconsciente, que es material, que aunque no tengamos en la conciencia en este momento, baja fácilmente ante un estímulo que es mi pregunta, ¿de acuerdo? Pero hay todo otro material que para el psicoanálisis es lo fundamental de la vida psíquica, que es el inconsciente. Allí están todos los deseos reprimidos, todos los recuerdos, todo lo que hemos vivido está a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un psicólogo toma un test, puede ser un test psicométrico que se llama, o un test proyectivo. ¿Cuál es el test psicométrico? El test psicométrico es el que da un número de la persona, digamos, supónganse antes tomábamos mucho el de cociente intelectual, acá hay muchos docentes, es decir, cada persona tiene un cociente intelectual, eso se le toman pruebas, el Raven, vieron cuando tenían que armar dominó, seguramente se los han tomado en distintos momentos. Ahí ustedes entran a formar parte de una estadística, de una escala. Muy diferente a cuando les toman un test proyectivo. ¿Cuándo les toman un test proyectivo? Cuando los hacen dibujar, por ejemplo. Les dicen que dibujen una persona lo mejor que puedan, o una persona bajo la lluvia. Eso se llama test proyectivo. ¿Por qué? Porque ahí no va a salir ningún número de ese análisis que haga el psicólogo de vuestro dibujo. Y no importa que sepan dibujar, sino Marta Morales sería la genio total del universo, acá por su manera de dibujar, y por ahí un tronco como yo dibujando, realmente le saldría muy mal. No se miden este tipo de cosas. Se interpreta desde qué lugar en la hoja se ubica este dibujo, la presión del lápiz, el trazo como es, eso es proyectivo. Cada individuo se está proyectando en este dibujo, significa está colocando aspectos precisamente de su personalidad que ni él sabe que los tiene. Cuando les hacen contar una historia mostrándole algunas
algunas láminas, como me pareció que estaba preguntando Marta Morales, una serie de dibujos, también cuando les muestran dibujos definidos y dibujos indefinidos. Es como que yo les digo, ¿qué es esto? A ver, grupo, ¿qué es esto? Si alguno me dice que es una vaca, voy y lo interno. Evidentemente, esto es una virome, ¿de acuerdo? Esto es un estímulo estructurado. Yo espero que los 18 personas que están acá veamos una virome acá. A ver, no hay otra. Es un estímulo estructurado, no puedo obtener una respuesta. Pero, bueno, para la próxima les prometo mostrar el test de Rorschach, que lo debe conocer, que es el de las manchas, donde los estímulos son inestructurados. ¿Qué significa? Yo les muestro una mancha, le digo, ¿qué ven acá? ¿No? En la mancha. Como la mancha no es como esto, ¿sí? Es un estímulo para nuestra posibilidad de respuesta, pero no es estructurado, es inestructurado. Por lo tanto, si yo les mostrara acá una mancha de ese test de Rorschach, habría 18 respuestas diferentes. Hay algunas respuestas que nosotros llamamos universales, como ver algún animal o qué sé yo, pero en realidad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al momento que estamos viviendo, más de una persona hoy proyectaría hasta el coronavirus allí, es decir, el momento que uno está viviendo y características personales. Tienen colores esas láminas, por ejemplo, si son las que imagino que Marta está preguntando, algunas son en blanco y negro, otras en colores. Entonces la persona proyecta en sentido psicoanalítico su personalidad a través de esas pruebas. La próxima se las muestro, las láminas. Gracias, Marta. Estructuradas. No. Y los dibujos también a veces se los hacen a los chiquitos, ¿no? Para ver alguna problemática en su casa. Sí. Alguna agresión o algo de eso. Ustedes saben que, bueno, y acá también hay muchas maestras, los chiquitos no mienten. O sea, hay una realidad que está comprobado que los chiquitos no mienten. Entonces es mucho a través del dibujo, los psicólogos infantiles detectan, o las maestras mismos, hay dibujos que son aterradores en algún punto. Bueno, cuando el dibujo es aterrador, hay que hacer mucho caso a ese dibujo. Claro. Está demostrando algo. Está demostrando algo y grosso, los chicos lo dibujan, sí. Es cierto. No, yo quería preguntar, ¿qué pasa con los dibujos que nos hacen hacer cuando vamos a rendir para el carnet de conducir, por ejemplo? No te hacen hacer dibujos, no es un test de memoria, creo, te hacen marcar los unos y los... Los unos. Claro. No, bueno, yo me dan una plantilla con dibujos y los tengo que copiar. Que siempre tengo la tentación de hacerlos todos para ver qué pasa. No los hagas Marta, al revés porque no te van a dar el carnet de conducir. Marta, además, hay también acá, ustedes por supuesto, uno toma una prueba y a mí muchas veces he dado mucha clase en marketing, en el departamento de marketing del Juan 23, cuando estaba la carrera. Entonces los chicos recuerdo que me preguntaban porque les iban a tomar, creo que era Telefónica que tenía que incorporar a unos empleados y entonces tenían una entrevista y ellos sabían que les iban a tomar persona bajo la lluvia. Persona bajo la lluvia es un test muy común, incluso los docentes lo pueden usar, así que es un test muy conocido, no solamente los psicólogos, ¿no? Los usamos a persona bajo la lluvia.
Yo uso poco té ya, pero para algunas cuestiones son importantes. En realidad, Persona bajo la lluvia, resulta que caigo un día a dar clase con el grupo de marketing y me dicen los chicos, Marta, ¿cómo tenemos que hacer la persona? Le tenemos que hacer las gotas gordas, las gotas como línea, tenemos que hacer paraguas, no tenemos que hacer paraguas. Bueno, era un desastre, eran numerosísimos los chicos de marketing. Imagínense unos 60 chicos preguntándote todos al mismo tiempo cómo tenían que dibujar Persona bajo la lluvia. Y en realidad, bueno, esperé que calmar ansiedades y les dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Es un test proyectivo. En realidad, por más que ustedes se manden el mejor dibujo de Persona bajo la lluvia, no existe el mejor dibujo de Persona bajo la lluvia. A ver, porque es un test donde se proyecta la personalidad. Yo tengo, ahí sí, no sé, ahí podría contar la cantidad de chicos que han pasado por mis consultorios, porque los tengo yo, esos test de Persona bajo la lluvia, y a lo largo de tantos años y tantos chicos, yo les podría mostrar mi caja de Persona bajo la lluvia, no hay dos iguales. No hay dos iguales. Y ahí está lo que es la personalidad. Y ahí está la proyección. Ahora, cuando ustedes tratan de engañar al psicólogo, acá como Belia, que está tentada a mentir, resulta ser que el psicólogo se aviva que la persona está mintiendo. Entonces te anotás un poroto muy en contra, Belia. Nunca hagas esas cosas. Yo porque después veo que el señor agarra el papel que yo hice y lo tira. Digo, ¿para qué me tomé el trabajo si lo tiró sin mirarlo casi? Bueno, eso es un destrato, ¿ves? Ahí también una cosa que ustedes pueden exigir en la vida cuando alguien les toma un test, que cada vez se toman menos en realidad, pero bueno, cuando alguien les toma un test de cualquier tipo, ustedes se merecen saber el resultado. Ustedes tienen como que exigirlo. Claro, no sé si en el carnet de conducir nos van a dar bolillas si les pedimos, pero no creo que sea para tirarlo. A ver, Belia, simplemente eso tiene que constar, porque el test que yo tengo entendido que toman es de memoria, sí, Irene. Sí, yo el test, como vos decís, son eso de que tenemos que borrar, hacer todo el uno, y poner en círculo lo que vemos, todos los unos, todos los ceros. Pero la chica me dice, está bien, listo, no sigas más porque veo que estás haciéndolo bien y que entendiste la consigna. Pero lo deja en el costadito y me lo deja ahí para que, con los papeles para Claro, porque incluso debe haber un historial nuestro, pienso, en lo que es carne de conducir. No lo sé, no lo sé, si no, estoy para hablando... la próxima, ¿cómo sabe la próxima? Claro. Que quedan ahí en el programa, me dijo la chica. Claro, en realidad muchas veces esto también ha sido consulta de decir, hay gente que te dice, bueno, ¿qué tiene? Yo le miento al psicólogo. Bueno, si vas a ir a mentirle al psicólogo, ¿para qué vas al psicólogo? Primero, ¿no es cierto? Y después les puedo asegurar que nos damos cuenta cuando hay mentira. Entonces, a través de distintos medios, más en un dibujo. En un dibujo, bueno, en un dibujo podemos comprobarlo y muy fácilmente si mienten. Sí, de todos modos no es algo que nosotros hagamos mágicamente, ¿eh? Hay algunas cuestiones que nos conducen a, así como les digo, los chicos no mienten, el adulto que miente también se nota, o sea, ¿sí? A no mentir. A no mentir. No sé cómo llegamos a la mentira, pero bueno, por algo llegamos a la mentira, por algo llegamos.
Todo tiene que ver con todo. Habría que analizarlo después. Bueno, no, pero les quedó un poco la idea de lo que es personalidad, de cómo cada uno se conduce y que por supuesto esta personalidad es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y a nosotros nos queda construcción todavía de nuestra personalidad. Vamos a llegar a la superproducción. Vamos a ver. La verdad que es muy interesante. Es muy interesante esa carrera. Me encanta todo esto. Te encanta. Muy interesante, Marta, saber que no es estática, que se va haciendo la personalidad. Claro que se va haciendo, pues si vos también, si uno piensa que ya terminó en un montón de cuestiones, que ya para qué más, que ya está. En el otro grupo hablaba una persona en el grupo de cine de un papá de 95 años que le decía, bueno, yo ya estoy cansado, yo ya no quiero aprender más. Bueno, eso es acabar con la personalidad de alguna manera. Es decir, podemos estar cansados para muchas cosas, podemos sentirnos, vieron, sobre todo a nivel corporal, el cuerpo por supuesto reacciona con la edad que tenemos, o sea, estamos más lentos, estamos con algunas dificultades, dolores, pero bueno, resulta ser que la parte mental tiene la posibilidad, si hay salud mental, de seguir adelante, de seguir adelante. Entonces ahí es donde ustedes pueden seguir construyendo y no quedarse en los dolores físicos, que somos un todo. Y es cierto, como yo les ponía en el ejemplo, si nos duele la cabeza, ¿y cómo vamos a estar? Pues no tenemos ganas de estar en clase, seguro, ¿sí? Es decir, somos un todo. Pero bueno, si nos duele la cabeza, respetarnos también los dolores, no estar en clase porque no tenemos ganas, pero no quedarnos enquistados en ese dolor de cabeza, ¿está? Porque nuestra mente es maravillosa, les puedo asegurar que si ustedes se distraen, el otro día también en una clase dice una alumna, estaba recontracturada y en esta clase me descontracturé. Digo, qué fabuloso. Esto no, pero no es que la profesora hace magia, nada que ver, sino que se distrajo esa persona esas 2 horas y lo que sucedió es que no tenía su atención centrada en el dolor de cuello. Evidentemente, yo no soy ninguna maga, es una cuestión de distracción también. Y seguramente si tenía algo profundo, cuando terminó la clase y se relajó un poquito más o le empezó a doler nuevamente, ¿está? Habrá tenido que consultar y demás al médico, no. Pero somos un todo, cuerpo y mente, somos una totalidad, ¿sí? Sí, y ni les cuento la parte social, porque no somos sin el otro. Sí. Sí, José. No, que ya está. Se fue. Ah. Bueno, volví. No, respecto a lo que vos decías, respecto a esto, a lo que se puede lograr con la cabeza, quiero hacer mención, no contando nada, no spoileándolo, como dice, spoileándolo. Yo termino de leer un libro que me impactó muchísimo y lo que este hombre, que estuvo muchos años preso, logró a través de poder utilizar su cabeza, ¿no? Que de otra manera no hubiera podido subsistir. Él confiesa que se hubiera suicidado o hecho cualquier cosa para terminar con su vida, pero lo que él logró solo con su mente y con su cabeza, ¿no? En muchísimos años de cárcel. No, y te quería preguntar algo respecto a si hay, si no hay como marcas que uno tiene
que cada uno tiene y que sobre ella se construye, que bueno, ahora vas a hablar de construcción, o son esas marcas que no se borran y sobre las que se construye la personalidad, o siempre son modificables. Sí, yo creo Porque hay que como marcas de nacimiento, ¿no? sí, sí, pero bueno, acá nos tendríamos que ir a las subestructuras de personalidad, pero te contesto algo chiquito. Si vos estas marcas, después cuando vamos a ver, mira, la personalidad estaría formada por 3 grandes ejes, que son constitución, temperamento y carácter. Lo constitucional sería lo genético, después lo vamos a leer detenidamente, pero como para responderle a José y adelantarnos un poquito. Lo constitucional son los genes, nosotros tenemos genes de padre y madre, ¿sí? Entonces estos nos determinan, qué sé yo, que vamos a tener determinada altura, que vamos a tener determinado color de ojos, supónganse, que vamos a algunas cuestiones que nos vienen hereditariamente, ¿sí? Sobre esas cuestiones es poco lo que se puede hacer, ¿eh? Me acuerdo que un alumno me contesta con el color de ojos, me dice, y Marta, nos ponemos lentes de contacto azules y listo, y nos cambiamos el color de ojos. Bueno, es un chiste, no se puede cambiar el color de nuestros ojos, o bueno, se puede cambiar, pero artificialmente, por decirlo. Entonces, tenemos un bagaje de esto genético, de esto que no fue elegido por nosotros, de esto que lo trajimos. A ver, esto vino con la herencia. Está la constitución, que son los estados afectivos más básicos de la personalidad. Por ejemplo, les voy a decir, la susceptibilidad de cada uno. A ver, es bastante heredada, ¿saben? Es decir, yo no puedo hacer que una persona sea más o menos susceptible. Para esto siempre les daba a los chicos el mismo ejemplo. En el Juan 23 vieron la entrada, hay una escalera de unos cuantos escalones y se instalaban perros allí. ¿Quién es? Sí, ya bajo, ¿eh? Se instalaban perros con... Entonces los chicos, alguien tiene abierto el micrófono y está entrando toda su conversación. A ver. Los chicos, algunos, ¿qué pasaba? Le compraban en el kiosco un sándwich o un alfajor, el perro se le sentaba al lado y le daban de comer al perro. Por supuesto, los perros lo pasaban bomba, porque había chicos todo el día, se instalaban allí en las escaleras del Juan 23. Pero yo subiendo para dar clase, veía que alguno lo pateaba al perro al subir. ¿Está? Entonces, ¿cómo podíamos concluir? Yo lo ponía para la susceptibilidad de uno y del otro. A ver, evidentemente influye la historia de vida del que le daba de comer y la historia de vida del que pateaba al perro, sin duda influye, pero la constitución, el temperamento, perdón, es lo constitucional puesto en marcha a través de algunas características psicológicas, como puede ser la susceptibilidad de cada uno. A alguno lo conmueve el animal y a otro no lo conmueve. Vieron que es así en la vida, con los animales como con tantísimas otras cosas, que si uno quiere a los perros, no entiende cómo el otro le puede dar una patada a un perro o abandonarlo. Entonces, fíjense que esto que les estoy contando es heredado también, ahí respondiendo un poquito a lo de José. Y después tenemos el carácter, que es lo adquirido a lo largo del tiempo. Entonces nosotros para modificar estaría
todo lo que es carácter de la persona se podría modificar porque fue aprendido, fue en relación con el medio y fue aprendido. Eso es el carácter, ¿sí? Volvamos a constitución y a temperamento. Cuando el bebé está en la panza de la mamá, ustedes saben, y esto está súper estudiado y súper conocido, supónganse que la mamá tenga un flor de susto en este momento. Veía ayer un robo en Buenos Aires, un robo, un asalto para un matrimonio, un auto, ¿no? Supónganse que la chica hubiera estado embarazada, se le aparecen 3 personas volando, le sacan la mochila. ¿Qué le pasa a esa mamá? Se asusta de una manera descomunal con su bebé en la panza. El bebé viene con todo un montón de genes, pero el medio, en este caso, están influyendo en esos genes. Ya hay una relación, que era lo que les había preparado, pero bueno, se los cuento ya, entre natura y nurtura, que es un juego de palabras, entre la herencia y el medio, que siempre es muy difícil de determinar hasta dónde la herencia y hasta dónde el medio. Me dio la impresión de que José pregunta por marcas, por situaciones traumáticas. No sé, José, haceme con la cabeza si más o menos voy por ese lado. Sí, situaciones traumáticas, situaciones que dejan huella, como dice José, se va construyendo sobre esas huellas, sobre esas situaciones, por supuesto. Mucho se trabajó en esto en resiliencia, en el tema de resiliencia, que no es demasiado viejo en psicología como concepto, que es que hay algunas personas que tienen mayor capacidad, a ver, José, de resiliencia que otras. Esto está comprobado. Pero, ¿qué es la resiliencia? Es de lo traumático poder salir fortalecido de la situación. Es decir, desde lo personal pienso que siempre se pueden elaborar, porque para mí es una elaboración de las problemáticas, estas huellas que dice José, o estas marcas, él lo dijo marcas que dice, acá, estas marcas son como el trampolín como para, ¿sí? Desde lo personal pienso que hay mucha posibilidad humana de esto. Esto está también bastante estudiado este último tiempo, de decir, ¿qué es lo que necesitamos? Ustedes saben que esto también es otro concepto que yo lo creo mucho, que el estar acá en clase en este momento es producto, cómo estamos, la conducta nuestra en este momento y nuestra personalidad tiene una base, que son los primeros años de vida nuestros. Los primeros años de vida son la base de toda nuestra vida, de toda nuestra personalidad, ¿sí? Entonces han visto, porque el concepto de resiliencia sale de situaciones de guerra y muy traumáticas, de chicos abandonados, solos. Entonces se vio, con que hayan tenido, hablando de vínculos humanos, con que hayan tenido un adulto significativo estos chicos muy pequeños. ¿Qué es un adulto significativo? Un adulto que los quiso incondicionalmente, un adulto que, bueno, les dio amor, les dio un amor incondicional. Con que hayan tenido uno solo, resulta ser que estas personas a lo largo de la vida han sido resilientes, con situaciones, imagínense, las peores situaciones inimaginables directamente, porque el tema, quienes hemos tenido la suerte de no vivir algunas situaciones,
es muy difícil de imaginar algunos espantos, ¿no? Entonces, ver que la gente que ha tenido, aunque sea un adulto en esos momentos tan traumáticos, ¿sí?, que lo rescatara mínimamente de esa situación, a lo largo de la vida se convierte en resiliente. En realidad, hasta nuestra edad es resiliente, ¿saben? Nuestra edad es resiliente, porque yo no los conozco a todos, los imagino, ya tengo en mi cabecita, los ubico, ¿sí? Pero en realidad cada uno de ustedes tiene una historia. En esa historia seguramente hay muchos traumas. En esas historias seguramente hay situaciones que no nos ha ido bien, desagradables, sin ser tan siniestras como estas de los primeros estudios de resiliencia. Todo el mundo ha tenido situaciones desagradables. Y bueno, y yo creo que si hemos llegado a esta edad y estamos en clase de psicología es porque somos resilientes. Bueno, José, no sé si te respondí. No. Sí, adelante, Felisa. Acá. Ahí está. Sí, está contestado. No, yo cuando vos explicabas tan bien lo que es la resiliencia, yo lo comparé, es decir, como el antagonismo al marasmo del bebé. Claro. Cuando al bebé lo dejan solito, muere. Y esto es, al tener un referente, logra salir. Es decir, lo asocié en la otra punta. Sí, claro, yo pensaba que siempre algo que yo vuelvo a repetir es cómo pudieron ser resilientes los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, que perdieron absolutamente todo y volvieron a formar familias y volvieron a superar todo eso, ¿no? Cosas que parecen totalmente imposibles de superar. Tal cual, José, yo tengo como referente a alguien que admiro y que en realidad su lectura me conmueve, que es la de Víctor Frank. En el campo de concentración vio cómo mataban a toda su familia, a su esposa y a sus hijos. Él fue testigo de esto. Yo siempre pienso que una persona que pueda sobrevivir eso, evidentemente, y hablando de lo que mencionabas antes, de cómo la cabeza puede, porque él cuando sale del campo de concentración elabora una teoría que es la logoterapia, que es la búsqueda del sentido de la vida, como también aquí hay 18 sentidos de vida, hablando de particularidades, miren, hablando de personalidades. Hay 18 sentidos de vida. Cada uno de nosotros vive por tener estos sentidos de vida que también desde lo personal para mí varían a lo largo del tiempo. Cuando crecemos, en todo sentido van variando estos sentidos de vida. Pero bueno, la maravilla de la teoría de la logoterapia que da Víctor Frank, y bueno, es un sobreviviente precisamente de un campo de concentración. Así que él hizo de su vida y se volvió a casar. No, me parece que no tuvo más hijos, ¿no? Pero bueno, pues ya era una persona grande también. Pero realmente el poder hacerlo, ¿no? Por eso siempre también a mí el consultorio y las teorías psicológicas siempre me sirven para decir, hay veces que nos hacemos problema por cuestiones tan pequeñas, ¿no? Tan pequeñas que nos parecen como algo terrible en un día, esto mismo que estamos viviendo. Y en realidad es terrible porque es terrible, ¿no?
pero al pensar que hay gente que, bueno, no comió, no, lo trataron peor que a un animal, bueno, a los animales tampoco hay que tratarlos mal, pero les quiero decir, no tenían nada de nada, no tenían ninguna necesidad básica satisfecha, que ahí está, pudieron sobrevivir porque en algún momento en sus infancias las tuvieron satisfechas. Ahí tienen la garantía de una buena infancia, lo que hace, porque el que no tuvo una buena infancia de aquella gente, ese seguro que no sobrevivió también, ¿sí? Poder dar la base, ¿no? Pero bueno, yo creo que como reflexión simplemente pensar que los problemas que tenemos o los problemas que nos hacemos cada uno, que no es que no sean importantes, que no sean, pero pensar que hay gente que sobrevive a estas cuestiones o abusos, hay algunas cuestiones que son fuertes, que uno, ya les digo, no las puede ni imaginar porque cuesta, ¿no? Cuesta cuando uno no lo ha vivido, gracias a Dios, pero bueno, así que bueno, a meterle onda, a ser resilientes con el coronavirus ahora, vamos. Sí, Viviana. Mira, yo pensaba, porque hoy justamente estaba escuchando una noticia en los informativos sobre 2 nenitos africanos que fueron adoptados el año pasado, en agosto del 2019, por un matrimonio argentino. Se los trajeron a vivir acá, y el día 17 de noviembre los dejaron abandonados acá en la comisaría de la mujer. Entonces yo decía, pobres criaturas, tienen 6 años, tuvieron el abandono, andá a saber qué pasó con sus padres que quedaron en un orfanato. Los adoptan, los sacan de su país de origen, se los traen y los llevan como 2 animalitos a la comisaría de la mujer y los dejan abandonados. Terrible. Esos chicos, ¿cómo se superan? Es muy difícil superar tanta angustia de esos chicos. Es muy difícil superar tanto abandono humano, ¿no? Se le repite, claro, vos fíjate cómo se le van repitiendo los abandonos. Exacto. ¿Cómo logran llegar a ser adultos y sacarse eso de la cabeza? Tal y cual. Qué inhumano esa pareja que se lo sacó de un país, de un orfanato, estuvo conviviendo una semana con ellos en África y se los trajeron a otro país y hoy los dejan abandonados. Están al resguardo de la municipalidad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es horrible, la verdad que fue algo que me impactó y cuando lo escuché. Y ahora cuando vos estás hablando de los traumas y cómo después, bueno, ahí están. Tal cual. Tal cual. Es horrible. Pero bueno, acá también, ¿no? En esto también pensar, es muy difícil el tema de la adopción, tiene muchos matices, es una cuestión complicada, pero por eso estoy realmente de acuerdo, pero si no tenés alguna certeza, traerlos de otro país, porque ya no esto es traigas. Un desarraigo, por más que no están... lo saques. Haciendo una obra fantástica, el traerlos y el habérselos quedado, ¿no? Lo fantástico. Pero no abandonarlos, ¿no? Claro, porque a un año abandonarlos. Pero pobres criaturas. Yo escuché una persona el año pasado en un reportaje también de Bahía Blanca, que contaba bueno, ella tenía un sueño que era adoptar chiquitos, creo, no sé si de África también, trajo a alguien de África, y decía que cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho realmente cuando llega al aeropuerto y estaba toda la familia con carteles, los primos del chico, digamos, esperándolo y qué sé yo, y el chico de eso no entendía nada,
porque venía de otra cultura. Entonces se imaginan, además de todo el abandono, y esta mujer decía su realidad, que no era nada fácil, esta no lo sabía, no lo había abandonado, al contrario, estaba con su familia, creo que tenía hijos naturales también, pero les quiero decir ahí cómo organizás todo esto para una persona debe ser que muy difícil, pero... encima en distinto lugar físico, digamos, ¿no? Físico, con distintas pero características. A ver, pensemos como en la cabeza como adultos antes de cometer. Exactamente. A ver, no podés, no me entra en mi cabeza, no me entra. No, claro, tal cual. No lo puedo elaborar. Tal cual. Sí, gracias Viviana por el... Sí, dale, adelante. Sí, gracias. Yo les recomendaría que miren, si tienen posibilidad de ver la película de Sofía Loren, la última, con sus 86 años, La vida ante sí, que justamente, bueno, no se las cuento, pero véanla porque habla tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con todo esto. Escuchándolos, hay un popurrí de cosas que se van encadenando y que es muy aplicable a todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, es un popurrí y además el chiquito es resiliente. A ver, la conclusión es resiliente y se puede pensar que, bueno, el médico primero y ella después le habían dado alguna base, ¿no? Porque creo que la mamá había muerto cuando él era muy pequeño también. Así que, bueno... Estos de los inmigrantes también no aceptados. No. Sí, es ella una película. Ella judía. Ella también. Judía, claro. Sí. Todos estos prejuicios. Había estado en el Holocausto, ella también. Claro. Por eso. Tal cual. No, hermosa película para ver. Hermosa película. Sí, que al final, pero muy linda, sí. Sofía Loren, que es una genia, siempre, sí. Gracias, nada más que se aporte. No, muy bueno, sí, y Sofía Loren está espléndida con la edad que tienen, fíjense, podemos llegar a los 87 así que vamos. Es una película, Marta. Bueno, pero es una película con alguien de 87, Marta, a ver. Perdón, pero lo meritorio también fue que no tuvo problema en afearse, porque el papel requería que se afeara, no pudo maquillarse mucho para parecer más linda. Debe estar más linda naturalmente, ¿no? Que lo que aparece en la película. Sí, puede ser. Pero no le importó hacer ese papel. Sí. Muy natural. Sí, está muy bien personalizada, claro. Sí. A mí me llama mucho la atención las manos. ¿Vieron en una escena que aparecen sus manos? Ahí se nota la edad también. Ahí se nota. Sí. La dirigió el hijo, la película. Sí. El hijo acotando a lo de José, yo también digo la resiliencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿no? También, si no se movilizaran y hicieran todo lo que hacen, yo digo, también dejarían, no estarían vivas, me parece, porque ante la muerte de hijos y nietos, y de esa forma, cómo seguir viviendo. Bueno, ahí ustedes pueden ubicar todo, no solamente lo de resiliencia, sino también todo lo de Winnicott que vimos y del espacio transicional, es decir, creativamente, fíjate que mucha gente, por ejemplo, la ley Micaela es de un decano de una universidad tecnológica que le mataron a su hija, así una persona que había salido de la cárcel y bueno, gracias a eso está la ley y bueno, y vos ves a esos padres en un afán también están permanentemente en una lucha, digamos, ¿no es cierto?, con estas cuestiones de género, bueno,
realmente se los está escuchando y está habiendo muchos movimientos en las universidades y demás al respecto. Pero yo siempre pienso, desde el momento que me enteré de semejante desastre, que es la manera que tienen de poder seguir adelante, es su manera resiliente de poder vivir. Y se dedican a una causa así, que evidentemente, bueno, menos mal también no lo que pasó, sino la fuerza que le meten a esto, que bueno, lograron una ley, ¿no? Así que, pero bueno, es el sostén también de toda esta gente, ¿no? Ante una desgracia de esa naturaleza que, bueno, no tiene nombre, la pérdida del hijo no tiene nombre, así que... La peor muerte. Claro. Bueno, nos fuimos largo. Con este grupo hay una característica. Sí, Martín, adelante. Característica femenina. Los hombres me parece que tenemos mucho menos de esto, ese tipo de luchas casi quijotescas, digamos, absolutamente duras, difíciles. Me parece que es mucho más femenino que masculino. Y la otra cosa que quería decir es la frase de Sartre, que viene al caso de todo lo que hablamos. Uno es lo que hizo con lo que hicieron de uno. Sí. Perfecto. Bueno, lo de Sartre es tal cual, y lo de lo femenino y lo masculino es una realidad de esta generación, de todos nosotros. Siempre digo yo, tengo 10 pacientes mujeres por un paciente varón, y eso no es casual, no es que yo sea una cuestión así de medida para algo, pero siempre pienso que a la mujer le cuesta mucho menos pedir ayuda, a la mujer le cuesta, pero esto es cuestión de educación, cuestión de crianza, cuestión de haberle negado al varón alguna posibilidad de expresión, porque si se expresaban de tal forma eran de una determinada manera, o no los dejaban llorar, o no los dejaban reclamar alguna cuestión. Yo creo que, y en el otro grupo que salió el tema también alguien dijo algo muy interesante, están criados por madres, entonces también las madres tuvieron mucho la culpa de cómo son acá los varones. Las madres tenemos la culpa de todo, como me dijo la madre de una paciente, pero bueno, no es que tengamos la culpa de todo, lo que pasa es que somos fundamentales en la vida de los hijos, las madres. Entonces, los varones que hoy están aquí fueron criados por mujeres, y ya en esa crianza hacían una diferencia interesante las mujeres. Bueno, y acá tenemos un hermano y una hermana, miren qué justo. No sé si por ahí es paradigmático lo que les estoy diciendo, pero bueno, qué sé yo, darle posibilidades al varón que no le daban a la mujer, o la mujer criada para determinada cosa y el varón para otra completamente distinta, esta no igualdad de oportunidades entre los dos sexos, y ahí se perdieron. Miren, las mujeres, a ver si están de acuerdo las mujeres que están acá con lo que voy a decir, nos juntamos de 2, 3, 5 mujeres, nos juntábamos en otras épocas, a tomar un café. Nos contábamos la vida íntima, ahora va personalidad íntima, personalidad privada y pública. Nos contábamos la vida, era catártico estas reuniones, bueno, estos viajes entre amigas, este tipo de cosas, muy, muy disfrutado. ¿Qué le pasa al varón cuando se junta con
otros, o se juntaba con otros varones, hay algunos que tienen este grupo de amigos que se reúnen los jueves a comer un asado. Dos temas fundamentales, que yo sepa, capaz que hay algún otro que yo no sepa, que son fútbol y política. Pero de vida íntima, de personalidad privada, como vamos a ir ahora, yo creo que nadie sabía si el otro por poco tenía señora o no tenía señora. A ver, sí hablar de mujeres desde otro lado, pero no en lo íntimo. No sé si me equivoco, pero en realidad yo creo que somos todos producto de lo que hemos recibido y recibieron mensajes diferentes. Por eso es quijotesco algo de ayuda, algo de que estén en las clases, estas, no en esta clase, en las clases que lo da la universidad. O sea, son extraños, a ver, son pocos. Y estos pocos que a ellos también felicito a vuestras madres, porque tuvieron algo que ver, por eso están acá hoy, aunque no lo crean. Sí, Irene. Yo, por ejemplo, como decía algo de la mujer, mi esposo es capitán de un barco y nacieron mis hijos y siempre recién llegaba o recién había salido a navegar, así que fui mamá y papá, pero sin cortarle el rol al papá, ¿viste? Pero el rol mío fue, por eso, a veces las mujeres estamos en un rol que bueno, ayudamos de esta manera a la pareja o a la familia, ¿viste? Y bueno, criamos los varones, yo tengo 4 varones, y los crié así, como bien como corresponde, y bueno, y siempre ayudándolos las ideas de ellos. Yo, un chico mío es despachante de aduana, pero yo quería que iba a la técnica. Y después dice mi esposo, dice, ¿por qué tiene que decir el nene que? Y bueno, entonces empecé a pensar que dejarle decidir a ellos, como vos decís, en lo que ellos decidan, ¿viste? Y apoyarlos, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a escuchar a Felisa, adelante, habilitate el micrófono, Felisa. Sí, yo respecto a esto de que los varones fueron criados por mujeres, eso es indudable e irrefutable, pero después hay que ver qué hizo cada uno con eso, con las herramientas que le dieron. Yo voy a hacer autorreferencia muy cortito. Nosotros éramos 3 hermanos, yo era la más chica. Mi hermano mayor quería estudiar medicina. A los 2 meses que entró a la facultad, mis padres ya le habían comprado todos los libros, yo era chica, le habían comprado un esqueleto, todo. Me sigue una hermana que quería estudiar odontología. Entonces, mis padres, ¿qué le dijeron? ¿Para qué vas a estudiar si te vas a casar? Ay. Obviamente estudió toda la vida, sigue estudiando, mi hermana que va a cumplir 80 años. Y bueno, bien, yo ni estudié lo que quise. Ya aprendió. Y respecto a lo que decís, que estamos 2 hermanos, y nosotros tenemos una historia muy especial porque mi papá falleció muy joven, lamentablemente, pero tenemos el recuerdo, Anita lo puede decir, mi papá era justo lo antimachista, porque él trabajaba, y mi mamá también trabajaba en casa porque era modista, pero él nunca, siempre defendió, Nita, que era la nena menor, muchos le decíamos en la mesa, que traiga cosas, traiga un salario, y mi papá nunca dejó eso. Él decía, el que quiere, no tienen por qué mandar a nadie, uno se levanta y va a buscar lo que necesita. Siempre tuvo esa postura y él mismo lo hacía. Tenemos el ejemplo de él haberlo hecho siempre. Nunca tuvo esa postura de depender del otro, ¿no? Acá está Anita que no me deja mentir. Bueno, y ahí está, José, ahí está porque estás en clase. Ahí está porque estás en clase. Tuvo un papá con unas características particulares. Ahí está por qué hoy en día José está escuchando la clase. Si no, no estaría acá.
porque son como moldes, ustedes, de identificación. Los padres son modelos de identificación y de imitación también. Entonces también él ha visto un papá que defendía alguna cosa o que no, ponía a la hermana, por más que fuera mujer, en una condición inferior, muy distinto a un papá machista que se crió un chico machista, este chico que no se le permitía lavar los platos, sí, las mujeres tenían que lavar los platos. Y bueno, eso es algo que se aprende, y eso es también, porque, a ver, si no, nuevamente, damos como productos acabados quienes somos. Eso es lo que se puede también revertir. Eso es lo que se puede ver. Y también la propuesta de decir, bueno, a ver, yo fui criado así, en esto que decía Felisa, bueno, cuestionármelo, pensarlo y decir, bueno, yo estoy cómoda así, estoy bien así, o también tengo que rever algo, tengo que interrogar algo, por ahí para llevarme mejor en la vida con quienes me rodean, con mis compañeros, con mis hijos, con mis nietos, con lo que sea, ¿no es cierto? Yo creo que ahí viene lo que yo les decía de la personalidad no acabada, de la personalidad no. Lo que pasa es que, bueno, venimos con una mochila, donde yo tenía una paciente que decía que ella llegaba al consultorio con la mochila desordenada y que yo le ayudaba a ordenarla, la mochila. Bueno, y a mí me gusta eso, ¿no? ¿Qué es ordenar la mochila? Bueno, rever los distintos elementos que están allí y poderlos por ahí ubicar o más arriba o más abajo o en un costado y ver qué se puede e intentar un cambio, ¿no? Yo creo que ahí está mucho la clave de la vida también. Ver qué nos hace mal, qué nos hace bien, con quién estoy cómoda, con quién estoy incómoda, ¿sí? Ver todo esto, replanteárselo, ¿no? Porque si no sobrevivimos, pero no vivimos. Durán, como decía mi hermano. Durán. Yo lo apagué. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Me encanta con este grupo porque es un grupo como de mucha reflexión. Ustedes saben que voy con los temas como intervienen mucho, cuentan sus historias, así que me parece muy valioso, ¿no? Pero es muy reflexivo el grupo, realmente. Así que muchas gracias por abrirse y por estar de esta manera en clase. A vos, Marta, muchas gracias. Las gracias a vos, Marta. Te sacamos de vos traes todo preparadito y sale la... Sí, mirá, yo resulta que escribo en la computadora y me quedo ahí. No. No te dejamos terminar el programa. Enseñanza ocasional. Tal cual, pero tal cual, son muy ricos, entonces realmente... Transmitís un lindo, la verdad que es muy lindo lo que transmitís y lo que a mí me llega es fabuloso, la verdad que me transmitís paz hasta para alegrías, me transmitís un montón de cosas. Bueno, gracias Irene. Me diría mi psicóloga, es lo que usted provoca, Marta, es lo que usted provoca. Claro, tal cual. Bueno. No, estábamos con un concepto... Una cosita, acoto una cosita. ¿Cómo? Sí, ¿puedo, Marta? Dale, Marta. Iba a decir una cosita. Le digo al grupo que Marta es un reflejo de lo que era su papá y su mamá, que tuve el gusto de conocerlos. ¿Se escuchó? Bueno, ahí está lo que ella dijo.
la mamá y el papá. Por eso está acá. Gracias, gracias. Gracias, Marta, por el recuerdo. Bueno, y yo les quería decir algunas, pero me voy a ir porque no les voy a decir nada de lo que tenía preparado ahí. Sí, vamos a repetir un poquito más de cuando le contesté a José, les preparé esta partecita, dice, ¿cómo está conformada la personalidad? Una de las preguntas fundamentales de la psicología es cómo se forma la personalidad. ¿Qué tiene mayor incidencia, lo heredado o lo adquirido? La personalidad se asienta sobre un trípode formado por la constitución, el temperamento y el carácter. Bueno, les leo muy poquito de cada una. La constitución se llama así a las características somáticas, físicas, más básicas y permanentes. Está más relacionada con la herencia biológica, aunque también inciden factores ambientales. Resulta difícil determinar cuál es la influencia de determinados elementos, cuál es la proporción entre lo dado y lo adquirido en contacto con el medio ambiente. Suele hablarse de la herencia como natura y del medio como nurtura. Bueno, y luego vamos a dejar esto porque ya yo creo que estuvo entendido en la pregunta de José. Vamos al temperamento. Es un término muy antiguo y está asociado a la teoría de los humores hipocráticos, según el cual el temperamento de una persona está determinado por los humores del cuerpo, más o menos equivalentes a las secreciones glandulares. Actualmente este término está asociado a fenómenos de naturaleza emocional innatas, es decir, determinados por la herencia. Son las características afectivas básicas y más persistentes. Y allí me había venido cómo cada uno de ustedes, los que filmaron el videíto, ¿se acuerdan? Cómo cada uno lo filmó desde distintos lugares, unos desde un lugar confiado, desde un lugar imaginativo, desde un lugar audaz, desde un lugar tímido, es decir, cada uno filmó el video desde su lugar. En cada persona hay características afectivas predominantes que constituyen su forma habitual de conducta. Y eso es el temperamento. Se dice que el temperamento es el aspecto dinámico de la constitución, su puesta en funcionamiento. Por lo tanto, al igual que en aquella, inciden en el temperamento tanto factores biológicos como culturales. Algunos rasgos de temperamento son susceptibilidad, velocidad de reacción, irritabilidad, condescendencia, frialdad, ternura, expresividad, inexpresividad, estados de ánimo predominantes en general. Estas características siempre están relacionadas con aspectos biológicos, funcionamiento glandular, sistema nervioso, pero pueden ser modificados por la influencia del ambiente. Al principio de este año, con la pandemia, estuve leyendo bastante sobre inteligencia emocional y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que el estrés que sufre una persona puede modificar las neuronas, puede modificar lo neurológico. A ver, entonces, fíjense la gran influencia e interacción entre lo que es medio y lo que es físico,
lo que es algo como lo neurológico. Yo hasta ahora pensaba en un conjunto de neuronas que tenemos, que era bastante inmodificable, excepto con algunas cuestiones, pero al decir que un estrés puede cambiar una cuestión neuronal, bueno, ahí realmente me hizo recapacitar mucho en que este todo que decíamos al principio que somos, es algo interesante de pensar. O sea, nada es gratuito de lo que vivamos, ni siquiera a nivel físico, ¿eh? Es decir, nos abarca totalmente y nos puede hacer modificar algo de este intercambio eléctrico y químico que tenemos en las neuronas. Entonces, yo creo que es interesante de pensar, ¿no? Esto que, bueno, ahora está muy en boga y se empieza a estudiar de manera interesantísima. Bueno, y el carácter es la manera con la que más habitualmente reacciona una persona. El carácter está muy relacionado con los factores ambientales. Son las formas de conducirse más típicas y que se van formando a través de las sucesivas experiencias de vida. La palabra carácter proviene del griego marcar o acuñar. Por eso suele decirse que es como la marca peculiar de cada uno. Es la peculiaridad individual del ser humano en su sentir, en su obrar, en sus decisiones voluntarias, en sus juicios y orientaciones espirituales, o sea, en todas las manifestaciones en que la existencia individual adquiere una fisonomía que la diferencia de las demás. Bueno, esas son las tres subestructuras de la personalidad. No sé si ustedes quieren comentar o intervenir. Sí, Marta. Adelante, Marta Morales. Habilitate el micrófono. Sí, Marta. Yo tenía una patrona que era muy cambiante. Por ahí había días que era muy alegre, muy conmigo, yo trabajaba en una farmacia, y con la gente, y había días que era, no puedo decir mal, pero cambiaba muy, ¿cómo te puedo decir? Maltrataba a las personas, tanto a mí como a sus hijos, como a la gente que iba a la farmacia. ¿En qué va eso? ¿Qué personalidad es? Qué preguntita para 10 minutos de clase que me dejás. Bueno, de paso vamos a introducir, si ustedes entendieron todo esto de personalidad, ya con la pregunta de Marta nos vamos a ir a otro tema. Más o menos, que cada uno tiene una personalidad única, que hay 3 subestructuras. Piensen en la herencia, piensen en el medio y piensen en una interacción permanente entre las dos cosas. Es medio lo que quiero que les quede del tema de personalidad, ¿sí? Nos vamos a contestarle a Marta Morales. Marta Morales nos está hablando de un cambio anímico encima de un jefe que ya estamos hablando de condiciones diferentes, ¿sí? Porque bueno, a este lo tenemos que aguantar, ¿no? Generalmente no nos queda otra. Tenemos que seguir en el trabajo y bueno, y hay intercambios. Bueno, es muy común, como problemas de conducta, les diría yo, que tenemos todos. Hay días que estamos más tristes y días que estamos más alegres. Hay cambios en el humor, digamos, como les diría, muy naturales. Es decir,
no todo el tiempo estamos en el mismo estado anímico, y hay veces que nos levantamos más tristes, hay veces que nos levantamos más alegres. Por supuesto también esto de los ánimos, cuando nos avisan a Nené y a mí que en España el coronavirus se terminó, ahí seguramente nos vamos a poner muy alegres por la noticia. Independientemente de eso, tenemos estados anímicos que se llaman, independientemente de lo que pase fuera, algunos más tristes y otros más alegres. ¿Vieron qué les pasa? Estas fluctuaciones del humor, ¿sí? Pero Marta me está hablando de una exageración de esto, y de que cuando la persona estaba muy mal, tenía tratamiento con sus empleados muy malos, o sea, había que aguantarle esos estados de ánimo. Yo te diría, Marta, que son rasgos de personalidad, que se llama. Los rasgos son características de personalidad. Pero lo que vos nos estás contando me lleva a pensar en otro tema que venía más adelante, que es el de las enfermedades mentales, o el de, sí, nosotros tenemos una rama de la psicología que se llama psicopatologías. Psicopatología se llama la rama, donde podemos dividir, y acá también vamos a hacer una gran división, porque también pasa como con la definición de personalidad, hay muchas divisiones de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a dónde nos ubiquemos. Algo interesante que les quiero aclarar es que los psicólogos nos manejamos con la palabra, no podemos medicar porque no somos médicos, los psiquiatras son los que medican, que son médicos. Cuando aparece el psicoanálisis en Argentina, que vieron que tuvo un auge muy, muy grande en Argentina, ahí para ser psicoanalista había que ser médico en un primer momento, luego esto se flexibilizó y puede ser un psicólogo, puede ser psicoanalista, es como una especialización dentro de la psicología, pero no es necesario ser médico. Esto se los aclaro también porque hay ciertas enfermedades que requieren de medicación, depresiones profundas, alguna cuestión, y eso lo tiene que hacer un psiquiatra, no lo puede hacer un psicólogo, ¿sí? Pero ustedes, para pensar en la salud psíquica o en la mente, ubiquen o pueden ubicar a la gente a partir de hoy en 3 grandes categorías, que son la neurosis, la psicosis y las perversiones o psicopatías. A ver, para esto siempre yo doy un cuentito, hago como para que no se lo olviden. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Bueno, el que me diga 10 lo interno, hago como con la virome. 2 más 2 es 4, estamos todos de acuerdo. Vamos a ver qué dice un neurótico, que por otro lado los quiero ubicar, aunque bueno, por ahí no todos la conocen. La teoría psicoanalítica dice que somos todos neuróticos, todos nosotros tendríamos la característica de neuróticos, que es lo mejor que nos puede pasar, no se asusten. No estamos enfermos hasta ahí, nos la podemos arreglar en la vida. ¿Qué significa arreglarnos en la vida? Y significa que tenemos síntomas seguramente, como puede ser una obsesión, a ver, ¿qué les digo? Escuchan una canción y en su cabeza se repite todo el día, eso es obsesivo, es un síntoma obsesivo. O tienen que ir al médico y les duele la panza y tienen que ir al baño. A ver,
o les duele la cabeza cuando tienen que ir al médico, es decir, está pasando el conflicto por el cuerpo, eso sería otro síntoma. Y sin embargo, bueno, en la medida que esos síntomas nos dejen vivir a nosotros y nos dejen vivir en relación con los demás de una manera más o menos normal, entonces son síntomas que no afectan del todo. ¿Se entiende? Yo no soy un daño para los demás, ¿sí? Ni para mí mismo. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que son algunas características de esa personalidad que no funciona del todo. A ver, no funciona. Sabemos que, a ver, no la manejamos, que no, que aparece, y sabemos que es como extraña en nuestra personalidad, ¿sí? Seguramente les pasa con algo. No quiero saberlo, pero bueno. Bueno, vamos al 2 más 2 es 4. ¿Pero qué dice el neurótico con el 2 más 2 es 4? Pero no lo soporto. A ver, 2 más 2 es 4, pero no lo soporto. ¿Qué dice el psicópata o el perverso? 2 más 2 es 4, y a mí, ¿qué me importa? Es el falto de valores, es la persona que nos va a manipular generalmente, la persona que va a ser muy amable, muy agradable, hasta que nos capte como una presa, ¿sí? Y a partir de ese momento va a empezar a psicopatear, como decimos nosotros, va a empezar, sería, a ver, el golpeador, por ejemplo, la persona que golpea, ¿sí? La persona que, los dictadores, bueno, todos tienen características psicopáticas, ¿sí? Y la otra categoría que yo les pongo dice 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5. La psicosis. Acá está fuera de la realidad. ¿De acuerdo? El psicótico vive su propio mundo, generalmente no podría estar acá sentado con nosotros, el psicótico, porque tiene que vivir aislado, porque él está aislado en términos generales. Sería la esquizofrenia que han visto en alguna película, con un rasgo autista, por ejemplo. Estas cuestiones serían las psicosis. Entonces, ustedes simplemente quédense hoy con esto. Habría el grupo de neuróticos, que estaríamos todos, yo coincido plenamente con la teoría, que es lo mejor que nos puede pasar. El grupo de psicóticos, que es el que está generalmente internado, ¿sí? Y el grupo que psicópata o perverso, que es aquel que puede matar, violar, es aquel que puede llegar a cometer los desastres más terribles con el prójimo, porque no lo considera como tal. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a contestarle la pregunta a Marta antes de irnos. Habría que ver esta personalidad de esta jefa, ¿dónde la podríamos ubicar? Podría tener, porque hay también en la personalidad neurótica, podría haber un rasgo psicótico. ¿Se entiende? Podría ser que tuviera una característica, que fuera una persona neurótica, pero que tuviera alguna característica de las otras. ¿Se entiende? Sí, yo lo que yo decía que si a los hijos los trata así, bueno, a mí con más razón, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y si vos sabés que a los hijos los trata así, es una característica de personalidad, porque también en el rol de jefe alguien puede, ¿cómo te digo?,
tener como una apariencia en su personalidad. Hay personas que empleando distintos mecanismos de defensa, que es otro tema muy lindo también a tratar, distintos mecanismos de defensa de acuerdo al ámbito donde se desarrollen, supónganse, pueden estar muy enojados en la casa, ¿sí? Y entonces llegan al trabajo y ese enojo lo ligan todos sus empleados, se llama que proyectan el enojo en otro lado, ¿sí? Lo ponen afuera en otro lado, ¿entendés? Por ahí se pelean con el marido, no le pueden decir al marido que están enojados y van a la farmacia y se las agarran con los empleados. Ahí intervienen, otro tema muy lindo de desarrollar es mecanismos de defensa. Todos tenemos... Era como una doble personalidad. Bueno, inclusive también. A mí, porque por ahí me tocaba solucionar algún tema con algún cliente, y me decía, qué bueno, qué bien que lo resolvés. O sea, ella se daba cuenta de que ella no hubiese reaccionado como reaccionaba yo ante un problema con alguna persona. Bien. Entonces, creo que ella era algo más fuerte, es una enfermedad. Creo que es algo más fuerte que la hacía reaccionar de esa manera, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, la próxima vamos a dar características de cada una de los neuróticos, de los psicóticos y de los psicópatas, y vamos a poder entender un poquito más esto de las enfermedades mentales y dónde nos podemos ubicar o no. Gracias, Marta.